Hola, bienvenidos a Sol, Vino y Grazie Mille, un espacio en donde el vino es solo el comienzo. Aquí hablamos de viajes, de cultura, comida y de historias. Episodio 9. Italia, el tiempo y el vino. Una historia que fermenta. La historia de hoy comienza hace más de 100 millones de años, cuando las primeras levaduras desarrollaron su propia estrategia para sobrevivir: consumir los azúcares de los frutos y transformarlos en alcohol. Así dominaron su entorno, asegurándose su espacio en la naturaleza. Probablemente por azar, un día algún primate, nuestro antepasado, se sintió atraído por el aroma dulce de unos frutos fermentados. Y ahí pasó algo increíble. Algunos de ellos desarrollaron una enzima especial que les permitió metabolizar el alcohol sin enfermarse. Gracias a eso podían consumir algunas frutas que otros animales evitaban y obtener así un poco más de energía, una pequeña ventaja para sobrevivir. Muchísimo tiempo después llegó el ser humano, y antes incluso de saber escribir ya fermentaba. También probablemente por azar. Alguna fruta madura, olvidada en una vasija, empezó a burbujear bajo el calor del día y la calma de la noche. Y sin entenderlo, el hombre había descubierto algo que cambiaría su destino: una forma de conservar en el tiempo. Las frutas, los cereales, la leche o los vegetales, que antes duraban apenas unos días, podían transformarse en vino, pan, queso, cerveza, yogurt o chucrut, alimentos más estables, nutritivos y sabrosos. Durante milenios la humanidad fermentó sin comprender del todo el cómo ni el por qué. Se pensaba que era algo natural, casi mágico, como si los alimentos se transformaran solos. Algunos hablaban de una fuerza vital, otros de una reacción química. Hasta que en el siglo XIX un científico francés llamado Louis Pasteur miró por el microscopio y vio lo invisible. Descubrió que la fermentación era obra de microorganismos vivos, levaduras y bacterias. Fue así como la fermentación dejó de ser un accidente y se convirtió en un arte que atraviesa toda la historia humana. El origen del vino tiene raíces muy antiguas en Italia. En el siglo IX a.C., los etruscos, que fueron el primer pueblo de la península, cultivaban viñas en las colinas de Toscana y Emilia. Guardaban el mosto en ánforas de barro y lo fermentaban bajo la tierra. Lo ofrecían a sus divinidades como un símbolo de vida, abundancia y gratitud. Unos siglos después, desde el mar llegaron los griegos. Desembarcaron en el sur de Italia, en Sicilia, trayendo consigo sus cepas, su saber vitícola y también a sus dioses del vino. Llamaron a esta tierra Oinotria, que en griego significa la tierra del vino. Así nació una identidad que nunca se ha perdido, la de una península fértil y diversa, donde la vida encontró su hogar natural. Pero fueron los romanos, a partir del siglo II a.C., quienes transformaron ese milagro en una verdadera cultura. El vino dejó de ser un privilegio de unos pocos, se convirtió en alimento, en símbolo, en poder y en identidad. Donde llegaba Roma, llegaban las viñas, y el vino acompañó la expansión del imperio. Se servía en banquetes, se ofrecía a los dioses y se compartía entre soldados y campesinos. El vino estaba en el corazón de Roma, en los templos, en los mercados y en cada mesa. Y lo vemos en Pompeya, o Pompei en italiano, una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano, ubicada al pie del volcán Vesubio y muy cerca de Nápoli, donde el vino se volvió parte del alma cotidiana. Era una ciudad vibrante, llena de tabernas, termas y mercados, donde el vino se bebía en cada esquina. Se comerciaba en el puerto y se representaba en frescos y mosaicos. Pero en el año 79 después de Cristo, todo cambió en una sola noche. El volcán Vesubio entró violentamente en erupción, lanzando cenizas, gases y piedras al cielo. Una nube ardiente cubrió Pompey en cuestión de horas y la sepultó bajo varios metros de ceniza volcánica y piedra pómez.
Los edificios, las calles, los cuerpos, todo quedó atrapado en ese instante. Y así, por una extraña ironía del destino, la tragedia conservó lo cotidiano, las casas, los utensilios, los grafitis en las paredes e incluso los panes en el horno, las copas sobre la mesa y las huellas de su gente. Pompey quedó congelada en el tiempo, preservando su cultura, su arte y la memoria silenciosa de una vida interrumpida. Hoy es una de las ventanas más valiosas para entender cómo vivían, trabajaban y brindaban los romanos. Los vestigios hallados allí son una de las pruebas más completas del vínculo del vino y la civilización en la antigua Roma. 2000 años después, Italia sigue siendo la tierra del vino, con una diversidad de uvas autóctonas única en el mundo. Se estima que hay más de 350 variedades reconocidas oficialmente y según algunas fuentes incluso cerca de 2000. Es el país con mayor biodiversidad vitícola de todo el mundo. Cada zona aporta su propio carácter y entre todas construyen un mosaico de estilos, sabores y tradiciones único. En el norte, las montañas y el clima fresco dan vinos elegantes y perfumados. Encontramos uvas tintas como el Nebbiolo y la Barbera, blancas como el Pinot Grigio o la Glera, la uva del célebre Prosecco. En el centro, el alma del vino es el Sangiovese, la gran uva de la Toscana y de la Romaña, acompañada por blancos clásicos como el Trebbiano y la Albana. Y en el sur, donde el sol madura los racimos con fuerza, reinan los tintos como el Nero de Ábola y el Primitivo, junto a blancos como el Grillo y el Greco. En las islas, en cambio, el vino tiene un acento propio. En Sardeña, el tinto Canonau y el blanco Vermentino. Y en la Sicilia, el Nero d'Avola y el blanco Zivibo. Actualmente, Italia es uno de los mayores productores y exportadores de vino del planeta. Detrás de cada botella hay siglos de historia, sabiduría transmitida de generación en generación y una relación profunda con la tierra. Cada año, en sus colinas, en sus islas y en sus valles, la vid despierta, las uvas maduran y llega ese instante sagrado que marca el fin de un ciclo y el comienzo de otro. En un solo momento del año se concentra toda la esencia del vino, cuando las uvas dejan de ser fruta y comienzan a transformarse en un elixir que evoluciona en el tiempo. Ese momento se llama la vendimia. Durante varias semanas la vida gira por completo en torno al viñedo, pero no hay una sola forma de vivirla. En Italia la vendimia tiene 1000 rostros, tantos como paisajes, climas y tradiciones. Ahora mismo, mientras el país despide los últimos días de cosecha, vamos a mirar de cerca cómo se vive este momento desde distintos lugares. Comenzamos nuestro recorrido entre grandes bodegas, donde todo se mueve con precisión y ritmo. Camiones cargados de uva llegan sin pausa, las máquinas separan los racimos, las uvas se muelen y viajan por tuberías. En el ambiente resuenan las bombas de trasiego y los filtros en marcha, el ritmo acelerado de los pasos y las voces de quienes se coordinan entre los tanques y las tolvas. Todo se mide, se analiza, se controla. Es la sinfonía de la bodega en plena vendimia. Y cuando cae la tarde, nos alejamos del bullicio de estos grandes espacios de producción para observar cómo la vendimia continúa en otra escala y con otro ritmo. En los pueblos y en los garajes familiares, el vino se hace con paciencia y manos curtidas. Pequeños tanques, pequeñas prensas de madera y el perfume dulce del mosto llenan el aire. Esta cena forma parte de algo que en Italia todavía se conserva con mucho orgullo. Esa cultura de hacer vino en casa, de preparar conservas, de mantener vivas las recetas y los secretos que pasan de generación en generación. Mientras el vino fermenta, en las casas se elaboran mermeladas, frutas secas, quesos curados y aceites. Tesoros que se guardan, se regalan y se disfrutan en familia. Aquí el vino no es solo una bebida, sino una herencia que se transmite. Y una vez que terminaba mi jornada en la bodega, me esperaba este otro mundo, mucho más pequeño, más cercano, donde podía aplicar lo aprendido con ingenio, adaptándolo a las producciones diminutas y ayudando a los vecinos del pueblo con sus vinos caseros. Era mi forma de devolver algo a la comunidad,
que durante tantos años me ha dado mucho. Su confianza, su calidez, su forma simple y sabia de entender la vida. Al final, no importa si la vinificación se hace a gran escala, en enormes bodegas o en pequeños garajes en los pueblos. El principio es siempre el mismo desde hace siglos. Solo cambian las herramientas, los volúmenes y, por supuesto, el estilo de cada vino. Primero, las uvas tintas se despalillan. Se les quita el escobajo, dejando solo los granos llenos de jugo y color. Luego se estrujan suavemente para liberar el mosto, ese jugo de uva espeso y dulce que pronto comenzará a transformarse. Durante los días siguientes, las levaduras trabajarán sin descanso, transformarán los azúcares del mosto en alcohol y gas. Y en ese proceso también se liberarán compuestos que darán al vino su carácter. Las burbujas que producen las levaduras suben y en la superficie se forma lo que llamamos el sombrero, que es esa capa de pieles de uva que flota arriba en el tanque, como si fuera una torta. Cada día se realizan los remontajes. Bombeamos el jugo desde el fondo del tanque y lo dejamos caer sobre el sombrero para mojarlo, homogenizarlo, oxigenarlo y extraer el color, el aroma y los taninos. Cuando la fermentación termina, se separa el vino del orujo, que son las pieles y las semillas. Luego ese orujo se prensa para extraer las últimas gotas de jugo. Y lo que queda es un vino joven, aún turbio, que comienza su reposo. En los vinos blancos el camino es distinto. Las uvas se prensan de inmediato. El jugo o el mosto fermenta sin pieles. Y el resultado es un vino fresco, claro y luminoso. Entre ambos mundos, el tinto y el blanco, hay estilos que juegan con el tiempo y con el contacto con las pieles. Los rosados, por ejemplo, logran su color tras una breve maceración con las pieles de las variedades de uvas tintas. Y los llamados orange wine o vinos anaranjados, que son vinos blancos fermentados pero con sus pieles, que adquieren cuerpo, textura, notas muy intensas y su característico color naranja. Y si nos detenemos a observar cómo lo hizo Pasteur, veremos que dentro del vino trabajan millones de microorganismos. Pequeñas levaduras que consumen los azúcares naturales de la uva y los transforman en alcohol, en dióxido de carbono y también en calor. Además de liberar cientos de compuestos que aportan al aroma, a la textura y a la complejidad del vino. Después de esta fermentación principal, que llamamos alcohólica, muchas veces el vino pasa también por otra transformación, pero más suave. Se llama la fermentación maloláctica. En esta etapa, unas bacterias buenas convierten el ácido málico, que es el mismo ácido que tiene la manzana verde, en ácido láctico, que es más suave, como el ácido del yogur. Gracias a eso, el vino se vuelve menos ácido y más redondo en boca, con una sensación mucho más cálida y armoniosa. Antes de terminar este recorrido, quiero detenerme en algo muy importante. En Italia, el vino no se entiende solo como una bebida, sino como una historia que nace de un lugar. Cada botella lleva el nombre de su tierra, por ejemplo el Barolo, el Brunello di Montalcino, el Prosecco, el Chianti. No se llama Nebbiolo o Sangiovese, que son las variedades de uva con las cuales están hechas estos vinos, sino que se usa el nombre del territorio, porque lo importante no es solo la cepa, sino el alma del lugar, su clima, su suelo, sus tradiciones. Por eso existen las llamadas denominaciones de origen, una especie de pasaporte que protege la identidad del vino. Cada región tiene sus reglas bien precisas, qué uvas pueden usar, cuánta producción está permitida, cuánto tiempo deben envejecer. Es una forma de mantener viva una historia que se ha contado durante siglos, botella tras botella. En cambio, en los países del llamado Nuevo Mundo, como Chile, Argentina o Australia, la mirada es diferente. Allí el vino se reconoce sobre todo por la variedad de uva. En una etiqueta chilena, por ejemplo, leerás Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo o Carmener de Colchagua. ¿Se habían fijado alguna vez en este detalle? En que en el viejo mundo el vino lleva el nombre del lugar y en cambio en el nuevo el nombre de la uva. Son ligeros matices que pueden revelar formas muy distintas de entender el vino y la vida. Y así llegamos al final de este episodio.
donde comprendimos que la fermentación no vive solo en el vino. Está en nuestras cocinas, en nuestras manos y en nuestra historia desde que somos humanidad. Nos permitió conservar alimentos cuando no existían los refrigeradores, descubrir sabores, crear medicinas naturales, viajar más lejos y vivir más tiempo. Hoy la ciencia nos deja mirar ese mundo invisible con otros ojos. Podemos aislar levaduras, medir aromas, estudiar bacterias y entender sus equilibrios. Italia ha hecho de esa transformación un arte. Cada territorio tiene su propio vino, su propio acento, su propia historia, convirtiendo la diversidad en una identidad que se protege. Fermentar es también una metáfora de la vida, dejar que algo cambie, evolucione y madure en armonía y equilibrio. Es por eso que debemos disfrutar el vino siempre con conciencia, moderación y gratitud, saboreándolo y no solo bebiéndolo. Un brindis a Italia y a ese pequeño mundo invisible que nos recuerda que la vida también fermenta. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify. Con un simple clic nos ayudarás a seguir creando nuevas historias. Y pasa a saludarme en Instagram, @sole.winemaker. Gracias a todos los que escriben y me cuentan que escuchan el podcast camino al trabajo, en el auto, en el metro o en la micro. Es un honor acompañarlos en esos trayectos con historias, viajes y cultura, y hacer que ese tiempo pase más rápido, aprendiendo siempre algo nuevo. Grazie mille e arrivederci al prossimo episodio.